Bien, que el Señor nos bendiga. Vamos a tener un momento de oración y entonces entramos en lo que el Señor nos ha dado para esta noche. Padre, bendimos ante tu presencia. Sobre todo, Señor, buscamos tu rostro para que tu Santo Espíritu lo dirija en todo y tu nombre sea glorificado. Ayúdanos, Señor, a saber que el propósito tuyo siempre para nosotros ha sido que seamos uno contigo. Y así como la iglesia, Señor, el llamado también es ser uno entre nosotros mismos también, Señor, imitando esa unidad que hay entre tú, oh Padre, entre tu Hijo y el Espíritu Santo. Así que te damos gracias, dando la porción que necesitamos cada uno y que sigamos de aquí edificados en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, disculpen. Cuando comenzó el año, yo comencé a utilizar como una meta, ¿verdad?, llamada siendo más como Cristo en este 2024. Lo he compartido con algunos hermanos. Y aunque suena bonito, siendo más como Cristo no es algo tan fácil. ¿Cuántos de nosotros podemos ser como Cristo? Es difícil. Pero Pablo, por ejemplo, nos dice a nosotros que aunque él no lo hubiera alcanzado todo, aunque él no era todavía perfecto, ¿qué hacía él? Él proseguía a la meta. ¿Y cuál es esa meta? Ser igual a ese varón perfecto. En otras palabras, Pablo seguía la meta para ser igual como Cristo. Entonces, el llamado a nosotros los creyentes es que debemos buscar ¿qué? La perfección cada día. Por eso que siempre es cuestionante cuando un creyente vive una vida que es completamente opuesta a lo que el Señor manda. Es como, ok, tú no eres, tu vida, tú no estás perdido, no te puedo juzgar, no puedo decir si tú realmente te vas al infierno o no, si eres salvo o no. Pero Santiago dice, muéstrame tu fe sin obra, yo te muestro ¿qué? Mi fe con las obras, porque siempre va a ser cuestionante. Entonces, hermano, aunque suena bonito, es algo muy difícil. Pero ¿por qué es muy difícil? Porque nosotros estamos siendo atacados constantemente. Nuestros peores enemigos, ¿verdad? La carne, el mundo, Satanás mismo. O sea que el dicho que dicen por ahí que nosotros somos nuestros peores enemigos es real. Nosotros somos nuestros peores enemigos, y se nos hace muy difícil poder cada día ser como Cristo, pero no debemos, hermano, de luchar para llegar a esa meta. ¿Vamos a llegar a la perfección? Sí, cuando estemos con el Señor, 100%, pero mientras estemos en la tierra debemos luchar para eso. Entonces, en esta noche, hermano, el Señor hace un tiempecito había puesto algo a mí para compartir y lo vamos a compartir. Y es sobre lo que tiene que ver siendo uno en Cristo. Y yo le añadí algo más, considerándonos los unos a los otros. Si usted dice que si yo digo que soy creyente y que soy uno en Cristo, pero yo no considero a mis hermanos como mayores que aún mí mismo, yo no puedo decir entonces, hermano, que estoy buscando la unidad en el Señor. Es imposible que nosotros como creyentes busquemos la unidad o digamos que somos unidos si no nos consideramos. Y vamos a entrar en un segundo de qué estamos hablando cuando entremos a eso. Por otro lado, el término siendo uno no es algo nuevo, aunque muchas veces cuando uno lo escucha como que, oh, este es algo nuevo, pero en realidad no es nada nuevo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han existido y ellos son ¿qué? Son uno. Y quiero abrir un paréntesis. Escuchamos un mensaje recientemente sobre este tema. Alguien decía que ellos coexisten, como que dependen del uno al otro. Y es una total equivocación. Cada uno de ellos es individual. Cada uno de ellos tiene su función y lo podemos ver en la Biblia. Lo vamos a ver en un segundito. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, pero cada uno de ellos tiene su función. Y una de las cosas que vamos a ver en esta noche es la iglesia, que yo sé que todos nosotros cuando hablamos de ella siempre nos enfocamos en la parte negativa. Incluso le decía a unos hermanos en estos días, vengo como un abogado, el abogado de los corintios. Te diría, oye, eso va a ser un caso muy difícil de tú poder ganar. Pero mirando a los corintios, su primera carta y segunda carta, muchas veces usted va a ver que aún los escritos, la mayoría que escriben siempre se enfocan en la parte como muy negativa de los corintios. Pero déjeme decirle, para que Pablo le escriba 2 cartas, y para que sea una iglesia con los dones que tenía, era una iglesia muy amada por el Señor. Hasta el punto que el Señor manda a Pablo a escribirle a ellos para tratar las cosas que están mal, para enderezar el camino de ellos. Si el Señor no le hubiera importado, le hubiera dejado así, Pablo, ni siquiera hable con ellos. Y ustedes pueden ver que Pablo le escribe con mucho amor, incluso cuando él comienza la primera carta, él resalta todo eso. El amor que había entre ellos, cómo ellos se amaban. Entonces, hermano, en esta noche yo quiero invitarle a ustedes a que vayamos a Primera de Corintios.
Pablo allí, de una manera majestuosa, o el Señor a través de Pablo en 1 de Corintios, capítulo 12, Pablo comienza una exhortación maravillosa, y en esta noche no quiero dejar de pasar eso. Estaremos, la voluntad del Señor, viendo por lo menos 4 puntos en esta noche, si el Señor nos lo permite, y es viendo la fuente de los dones y cómo son distribuidos. O sea, ¿quiénes dan los dones a la iglesia? ¿Cómo es el asunto? Cualquier gente puede decir, yo tengo el don de esto y atribuirse eso. Vamos a ver realmente cómo es. ¿Cuál es el propósito de los dones? Porque, hermano, el apóstol Pablo enfatiza eso muy claro en cuanto a lo que tiene que ver siendo uno en Cristo y la consideración los unos a los otros. Otra cosa más es, hermano, que vamos a ver es que los dones no funcionan o sea, por sí solos. En el cuerpo de Cristo no está tal cosa de que yo soy único y yo puedo hacer todo sin ningún problema. No existe tal cosa. Todos nosotros necesitamos el uno al otro. Y también vamos a ver si podemos llegar a la parte que dice, todos somos iguales de importantes delante del Señor. No hay un hermano aquí en esta iglesia, por la posición que tenga, más importante que el otro. En el pueblo de Dios en general no existe tal cosa. Y si alguien se cree más importante, tiene que arrepentirse de su pecado. No hay tal cosa, hermano, de que fulano por esta posición que tiene más importante que fulano. No hay. Yo sé que en la iglesia que usualmente vemos por ejemplo, este espacio aquí más alto, y cuando a uno lo ven aquí, la gente tiende a mirarlo como muy, hey, fulano. Y ese es uno de los problemas que tenían los corintios, lo vamos a ver en un segundo. Y luego vamos a ver, somos un solo cuerpo. Así que les invito entonces, hermano, 1 de Corintios capítulo 12. Yo estaré tratando 2 versiones de la Biblia, la Reina Valera en comparación con la traducción del lenguaje actual, porque hay algunas cosas que la Reina Valera lo dice, pero como que si usted lo lee así y no lo entiende bien, se hace muy difícil. ¿Ok? Entonces, vamos a 1 de Corintios capítulo 12. Ustedes saben que en Corinto había muchos problemas. Y quiero decirle algo antes de comenzar a leer. Durante estos días, ustedes han visto que el Señor está trayendo unos temas como muy ligados a la iglesia. Por ejemplo, Juan está dando un estudio de 1 de Corintios. Lo último que él habló fue, comenzando el capítulo 1, cuando él hablaba de que eran como niños espirituales. ¿Por qué? Porque había división entre ellos. Ellos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Y había una actitud de ellos de división. Entonces, en todos estos días, el Señor me ha estado prácticamente como confirmando, lleva lo que yo te di prácticamente, no lo cambie. Porque a veces uno está buscando en oración, Señor, eso es lo que tú realmente quieres que trate. Y muchas de las cosas, de la manera en el caso mío, yo no sé cómo usted busca su confirmación en cuanto al tema que usted va a tratar, pero es que Dios te deja siempre inquieto, no quiere que tú lo cambies. Y de repente, hermano, están tratándolo casi similar para el Señor confirmarte de que eso es lo que quiere que tú trates. Entonces, mire, el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Paréntesis, dones espirituales significa capacidades especiales. No lo confunda con talento. Recuérdense que en una de las clases de adultos, el hermano Elvi trajo esa discusión. Estábamos aquí hablando y fue aclarado justamente de nosotros de que no es lo mismo un don que un talento. Dones, capacidades especiales es algo que viene directamente de Dios. O sea, Dios te la da. No importa. Mire, quizá usted ni siquiera se entrenó para eso. Pero Dios le ha dado eso y Pablo va a mencionar una lista de estos dones, de estas capacidades especiales. Talentos, usted puede capacitarse para eso. Puede ir a un seminario para estudiar y ser más, y saber un poquito más de la Biblia. Puede ir a una escuela de música para aprender piano, para aprender guitarra. Esos son talentos. Los dones no es que nosotros no lo practiquemos, no lo hagamos mejor, pero es algo que ya viene en nosotros. ¿Usted ha visto a estos hermanos que como que tienen... Como que ellos leen algo y tienen una capacidad de entendimiento que es terrible? Te dice, oye, pero ¿cómo? Yo trato a veces, pero no puedo llegar a la capacidad de ese hermano. Hay hermanos que tienen esos tipos de dones, y Pablo lo menciona aquí. Y él dice, hermanos, no ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os traviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. O sea, Pablo quiere recalcarle a ellos, cuando ellos no eran cristianos prácticamente, ellos andaban como ellos quisieran. Y no podían prácticamente tratar a Dios porque no eran del Señor. Estaban adorando ídolos, dioses ajenos. Y dice Pablo en el versículo 3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Recuérdense que aquellos que hablan en contra del Señor
y que maldicen al Señor y que vienen con otro evangelio, son considerados personas anatemas. O sea, son personas que realmente no conocen al Señor. En la versión, por ejemplo, Dios ha hablado, dice lo siguiente: solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Por eso quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir. Aquellos que maldecían a Jesús, Jesús dijo, son llamados anatemas, son los que son maldicen. Pueden maldecir a Jesús si es guiado por el Espíritu Santo. Usted ve, cuando usted escucha en la televisión, cuando escuchamos a un creyente diciendo cosas aún en contra del Evangelio, en contra de Jesús, o añadiendo cosas, sabemos que algo no ha nacido de nuevo. Un creyente que sea creyente y maldice a Jesús y las cosas de Jesús y lo que son de Jesús y lo que es de Jesús, es una persona que necesita nacer de nuevo. No puede existir tal cosa aquel que dice que tiene el Espíritu Santo. Si ha sido como Efesios 1:13, sellado por el Espíritu Santo de la promesa, no puede llamar ni a un hermano ni a la cosa del Señor maldito. Ahora bien, el punto número 1, ¿cómo están distribuidos? ¿Quiénes se encargan de los dones? Pablo, tratando con los corintios, hermano, él, no tengo la menor duda, los corintios tenían una total, no solamente confusión, tenían un lío, no solamente divisiones, ahí había favoritismo, habían grupos. ¿Se acuerdan el asunto que tenían, el problema que tenían con la cena del Señor? Los grupitos que tomaban su pan por un lado. Y Pablo va a enfrentar eso en un segundito, te lo va a ver. Ahora bien, hay diversidad de dones. Los que pertenecen a la iglesia del Señor pueden tener que capacidades diferentes. Yo quiero que ustedes entiendan eso esta noche. Hermano, dentro de la iglesia del Señor hay hermanos, hermanas, jóvenes que tienen diferentes capacidades especiales. Quizá usted no lo ha visto, pero usted lo más probable a partir de hoy va a observar un poquito más y va a mirar a esos hermanos que Dios le usa de una manera especial. Y es porque el Señor lo ha hecho así. Ahora, esas capacidades especiales, ¿quién la ha dado a la iglesia? ¿El Padre? ¿El Hijo? ¿O el Espíritu Santo? Pablo responde ahí. Y esto es importante porque Dios es un Dios que es un Dios de orden. Es un Dios de orden. Es cuando hablábamos, creo que era en estos días que hablábamos de hermano, tenemos que tener cuidado cuando hablamos de quién murió en la cruz del Calvario. Fue el Padre que murió en la cruz del Calvario. ¿Quién descendió del cielo después que Jesús se fue? Fue el Hijo. Entonces, si nosotros mezclamos eso y nos confundimos ahí, entonces nos van a llamar que somos herejes, porque estamos hablando de una cosa que no es. Entonces, tener el orden correcto es importante. Entonces, Dios es un Dios de orden. Y Pablo le dice a los corintios allí, pero el Espíritu ese ¿qué? Es el mismo. Y hay otra porción bíblica que me encanta, porque dice que el Espíritu es que da el don. Y Pablo luego lo va a hablar con ellos. Hermano, los dones que el Señor nos ha dado, las capacidades especiales que Dios nos ha dado en la iglesia, han sido dadas por el Espíritu Santo que muere en nosotros. Oiga bien que yo no dije el Padre, tampoco dije el Hijo. ¿Por qué? Porque aquí en el orden que Pablo le explica, usted lo va a ver. ¿Por qué está estructurado así? ¿Por qué Dios hizo tal cosa? Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Cristo. No templo bíblico Providence, estoy hablando de la iglesia de Cristo general, universal. Hay diversidad de ministerios, pero que el Señor es el mismo. Y la otra versión dice que el Señor es que da los ministerios. O cuando a veces vemos un hermano en un ministerio y dice, mira, el Señor, tenemos hermanos en diferentes ministerios que el Señor ha puesto. Nosotros entendemos eso. El Señor es quien se encarga de los ministerios de la iglesia, utilizando el Espíritu Santo, quien da los dones a cada hermano y quien ministra los dones que tenemos. Pero todo eso tiene un orden. Ni el Señor puede hacer puede hacer la cosa así, ni el Espíritu Santo tampoco. ¿Por qué? Porque el Padre dice aquí, lea conmigo, versículo 6. Y hay diversidad de operaciones. Hay alguien que dirige todas las cosas, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Entonces el Padre da las operaciones, Él es que da la orden. Cuando estaban allá, el Padre dijo al Espíritu Santo, ¿ustedes creen que el Padre no? Es más, lo voy a llevar un poquito más cerca. ¿Quién sabe el día y la hora cuando Jesús ha de venir? El Padre. ¿Quién diseñó el programa? Todo viene ejecutado del Padre, pero a cada uno Él le ha dado su función. Y eso es importante que sepamos eso. Dios tiene todo desde el comando de operación. Él tiene todo preparado desde el principio. Y a través del Hijo Él hizo su función. Y ahora a través del Espíritu Santo hace su función. Y es así en la cual Él se manifiesta dentro de su pueblo.
Por lo tanto, hermano, es importante saber que los dones que tienen cada hermano aquí en la iglesia vienen directamente desde el Padre Celestial. El ministerio que usted lo ha puesto, por eso, mire, piensen en esto. Cuando estamos en reuniones, o estamos hablando de eso, ¿cómo se nos dice a nosotros solamente? Hermano, recuerden que el ministerio que el Señor lo puso, fue el Señor que se lo dio. Porque sabemos que Él es que da los ministerios. No es un hermano, no es un anciano que lo asigna a usted ahí, un pastor. Usted va a ese ministerio. Los ministerios vienen de parte del mismo Señor. Y los dones vienen directamente del Espíritu Santo, el Padre, operando todo desde arriba. Así que, hermano, eso nos debe abrir nosotros la mente o darnos nosotros el entendimiento de que lo que el Señor nos ha puesto aquí es dirigido directamente por Dios. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué el hermano tiene el don de servicio? ¿Por qué el hermano tiene el don de ciencia? Y voy a hablarle un poquito de eso. El don de ciencia no es de que hablarle un lenguaje, una cosa rara. Esos son hermanos que tienen la capacidad de entender, de estudiar, de prepararse. Para que no nos malinterpreten, porque solamente allá afuera escuchamos ese, el don de ciencia, diga, adivinando. Eso no es el don de ciencia. ¿Ok? La Biblia es clara con eso. Entonces, los corintios al parecer estaban teniendo problemas con eso. Y Pablo tiene que enfatizarle eso. Tiene que hablar con ellos y decirle eso. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Bueno, versículo 7, voy a terminar. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. En otra porción dice, Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace ¿para qué? Para que aprovechemos el bien, para aprovechamiento del bien de los demás. Ahí está el propósito, hermano, de los dones que tenemos. El don que Dios le ha dado a usted, que Dios me ha dado a mí, no es para usted quedarse con él. No es como aquel que el Señor le dio un talento, le dio 5, le dio 2 y 2 trabajaron y el otro lo sembró porque, que tenía las excusas que se inventó. Los dones, los talentos que usted tiene, que yo tengo, es para el beneficio de los demás hermanos en la iglesia. Y no tiene que ser el templo bíblico Providence. Cuando un hermano viene a República Dominicana y usted le da alojamiento en su casa, usted está haciendo ¿qué? Está bendiciendo a ese hermano que es del cuerpo de Jesucristo. Y eso nos mantiene siendo uno. Así que, hermano, si en nuestra mente está que los dones que yo tengo, el talento que Dios me ha dado, es para yo quizá gloriarme y que la gente me mire, entonces tenemos que cambiar eso. Tenemos que pedir al Señor perdón porque no es así. El propósito de los dones en nuestra vida es para nosotros, hermanos, beneficiar a otros. No para beneficiar a nosotros mismos. Ahí está claro lo que Pablo está diciendo a ellos. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Y aquí entonces Pablo comienza a hablar de los diferentes dones que el Señor ha dado. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. O sea, algunos tienen el Espíritu que les da la capacidad de hablar con sabiduría. O sea, son personas que cuando usted habla con ellos tienen esta sabiduría que quizás tú no la vas a encontrar en otro. Te van a hablar de la palabra y Dios lo va a usar para dentro del Señor, hablarte y darte consejo bíblico. Tienen una sabiduría para lidiar con situaciones. Hay hermanos así dentro del pueblo de Dios. No todos tienen esa capacidad, porque si todos lo tienen, entonces ¿qué van a hacer los demás? Todos aquí quieren tener el don de ciencia o el don de la enseñanza. No, hermano. Entonces, ¿dónde está el don del que hace servicio? ¿Dónde están los demás dones? Entonces, Pablo tiene que enfatizar con ellos sobre esto. Sigue diciendo, a otros les ha confiado, voy a leer el 8 de nuevo, algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría, a otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento, que ese viene siendo el don de la ciencia. El don de la ciencia. Y eso, hermano, yo lo puedo testificar aquí con hermanos que tienen un conocimiento, que a veces yo me estreso aprendiendo algo, pero estos hermanos, yo digo, oye, pero wow, ¿cómo esos hermanos saben tanto? Dios le ha dado a ellos el don de ciencia. Pueden estudiar y prepararse, pueden leer la Biblia y cuando tú hablas con ellos, tienen ese conocimiento que a lo más probable nunca terminaron quizá un high school, una escuela secundaria, fueron quizá un primer grado, qué sé yo. Pero tienen un conocimiento de parte de Dios. Lo más probable, para no decir que eso es, Dios le ha dado el don de ciencia a esos hermanos. ¿Ok? Versículo 9 dice, a otro, fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y yo sé que aquí hay mucho problema con esto, el asunto de los dones de sanidad.
No voy a entrar en discusión en cuanto a los dones, porque no es el tema de entrar a los dones, qué dones existen, qué dones permanecen, qué dones no permanecen, porque no es el propósito del estudio. Pero hermano, aquí Pablo dice, a otro le ha dado la confianza o la gran confianza en Dios, y a otro les da el poder de sanar a los enfermos. Yo soy, hermano, lo que creo, que el problema que hay con el don de sanidad es que hoy en día hay un mercadeo con todos estos dones que estamos, y eso mire que usualmente lo que usted más ve hoy en día es el don de sanidad, la gente usando el don de sanidad, porque ahora es como un mercadeo que hay. Ahora van a una campaña evangelística y traen que supuestamente 500 gente enferma y alguien ora y se sanan de una vez. Y el gran problema es que esta gente usualmente tienden a darle orden al Señor. Te sana ahora en el nombre. ¿Y quién somos nosotros para dar orden a Dios? Yo no estoy diciendo que Dios no puede. Si limitamos a Dios vamos a tener problemas usted y yo. Usted no puede decir que Dios no puede hacer una obra de sanidad por medio de un hermano. Eso es imposible. Si usted ora, no para alguien que tiene una enfermedad, un dolor de cabeza y una cosa, y Dios lo sanó, no estoy diciendo que usted tenga el don de sanidad, pero Dios puede hacer un milagro a través de la oración. Si no, ¿por qué oramos usted y yo? ¿Por qué oramos por gente que está enferma? ¿Es porque usted cree que Dios no puede hacer un milagro, no puede hacer una obra? ¿Por qué visitamos hermanos que están enfermos? Porque sabemos que podemos orar a Dios y Dios puede hacer un milagro, una obra ahí en ese momento en oración. Si no, ¿a qué Dios cree usted? ¿El Dios del cielo usted cree que ya no sana hoy en día? Claro que sí. Él es el mismo hoy, mañana y siempre. Él no va a cambiar. No hay manera. Y si usted cree que Dios no puede sanar, entonces usted está creyendo en otro Dios. El Dios de la Biblia, que yo en lo personal creo, es un Dios que sana y Él seguirá sanando. El problema es el mercadeo que vemos dentro de las iglesias hoy en día. Personas haciéndose pasar, que tienen el don de sanidad para dinero, contratan personas, mira, a la hora que yo te toque, cállate, y que si yo qué, y que esto. Ha pasado bastante, lo hemos visto en las noticias y en todo, y cuando hay esos problemas en las iglesias, de gente usando las cosas del Señor. Y Pablo está hablando con ellos aquí sobre esta misma situación. En el versículo 10 dice, bueno, algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad, lo voy a leer en la Reina Valera. A otro el hacer milagros, a otro profecía. Otro paréntesis aquí. ¿Cuántos profetas usted ha visto hoy en día? Cientos de profetas dentro de las iglesias hoy. Es así, mira así. Hoy viene esta noche el profeta fulano. ¿Quién dice que ese hermano es profeta? ¿Quién lo hace a él profeta? ¿Cuál era la regla para alguien ser profeta? Hermano, es verdad. Cuando vamos a la definición de profecía, hay alguien que pregona el mensaje del Señor. Si usted está predicando aquí la palabra del Señor, el mensaje que Dios le ha dado, ¿usted está haciendo qué? Trayendo la profecía. El problema que vemos hoy en día, aquellos llamados profetas, que vienen con un mensaje que no tiene nada que ver con Cristo. El profeta fulano dice, en este 2024 van a haber muchas catástrofes. El Señor me mostró, el profeta fulano. Si el Señor te mostró que es así, primero dime dónde dice eso en la Biblia. Y segundo, ¿por qué Dios no fue específico contigo? Cuando Dios daba profecía en aquellos tiempos, Dios era específico. El rey fulano va a morir tal día, este día, tú serás saciado, tus enemigos te van. Dios daba profecía a los profetas directamente y claro. Hoy lo que vemos es un montón de falsantes. Que va a morir un presidente. Un presidente va a morir hoy, va a morir alguien. Eso es profecía. Lo más probable están siendo usados por Belcebú, por Satanás. Pudieran utilizar eso, sí, la magia negra y cosas así. Pero ese don, hermano, de enseñanza, de llevar la palabra, Dios la ha dado a su pueblo. A otros diversos géneros de lenguas, otro problema que vemos hoy en día. El asunto de las lenguas. Y no voy a entrar, hermano, en discusión, porque podemos tomar aquí una vigilia para entrar en esto. ¿Por qué? Porque hoy hay mucha discusión dentro de la iglesia de que si existe el don de lengua, de que cuando un hermano está orando y dice que está en el Espíritu y habla una lengua ahí extraña, ¿está hablando con Dios o está hablando con quién? Tengamos cuidado para que no vayamos al extremo. ¿Por qué? Yo soy de lo que opino que tenemos que tener cuidado en lo que tiene que ver la manifestación del Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado, porque usted lo más probable, por ser edificado y comienza a juzgar cosas, puede hacer que usted pueda pecar contra Dios en algo que Dios haga a través de una persona. Por eso yo digo a ustedes, tienen que ser sabios. Hay cosas que es mejor dejárselas al Señor. Al menos que alguien venga aquí a hacer cosas que nosotros ni siquiera, no es nuestra doctrina y cosas así. Si alguien allá afuera hace algo, ora al Señor y Señor, mire, en tu mano está, yo no sé si eso es real o qué. En tu mano oramos por él. Pero comenzar usted y yo, comenzar a juzgar a esa persona por algunas cosas que hace, que quizás ni yo tengo conocimiento, pudiera ser que nosotros estemos entonces hablando algo incorrecto.
actuando de una manera que no deberíamos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros vemos cosas así. ¿Por qué? Porque lo más probable, el Espíritu Santo que usted y yo creemos, lo tenemos encasillado en 4 cajitas. Te voy a dar un ejemplo. Estamos aquí en la iglesia un domingo. Estamos en la cena del Señor. Un hermano está dando la meditación. Alguien se para y dice, aleluya, Señor. ¿Cuánto ustedes se sorprenden? Muchas veces la gente se sorprende y hay iglesias que la gente se siente como pánico. No, hermano. ¿Y eso? Y eso como hermano quizás no se pueda parar a decir, Señor, gracias por tu palabra, gracias. O sea, yo entiendo el asunto que hay en las iglesias hoy en día y yo sé que ese es uno de los problemas, el desorden que existe. Pero eso no significa que Dios se pueda manifestar dentro de su pueblo. No significa eso. Que usted diga un aleluya, yo no tengo que decir. Pero eso no es de Dios, eso no es del Espíritu Santo. ¿Cómo usted lo sabe? ¿Cómo usted sabe que no es Dios que está trabajando en ese hermano que está ahí? O esa hermana que está orando, de repente está orando y hay una unción. Cuando hablo de unción es que usted puede estar ahí orando y el Espíritu Santo realmente se manifiesta a través de usted. Los hermanos que están ahí están en oración, están clamando. Quizás usted no ha sentido eso, no sé. Pero lo que dice es no seamos rápidos, hermano, a querer nosotros, a comenzar a criticar y quizás decir cosas que lo más probable estemos pecando contra Dios. Ese es el punto. Tengamos cuidado cuando cosas así pasan. Un hermano puede estar en un culto de un martes, aún por Zoom, orar, sin saber que yo estoy enfermo y Dios puede hacer una obra a través de ese hermano y yo sanar. Ha pasado muchas veces. Entonces, por eso le digo, tenemos que tener cuidado con estas cosas. El asunto de las lenguas, ya vemos el desorden que hay hoy en día. Que hablan en lengua y esto. Y Pablo es claro. Yo pudiera hablar en lengua, pero si no le interpreta, ¿qué le voy a hacer de beneficio a la iglesia? Se supone que los dones son ¿para qué? Lo dijo, para beneficio de los demás. Y si no va a beneficiar a la iglesia, ¿para qué lo voy a hacer? Ese es el control, diría yo. O el balance, como cuando una gente muy emocionalista tiende a tener muchos problemas, porque si no mantiene un balance con sus emociones, va a tomar acciones a veces que son incorrectas. Por eso hay que mantener un balance aún con nuestras emociones, porque usted se puede emocionar por algo que lamentablemente es un error. Entonces, es lo mismo con esto. Vemos un desorden en las iglesias con el asunto de las lenguas. Y supongamos que sí que está hablando en lengua. ¿Quién lo va a interpretar para beneficio de los hermanos? Si una gente comienza aquí a hablar en inglés, nadie entiende inglés, ¿no debería haber un intérprete ahí? Claro, porque si todos hablamos español aquí, ¿quién va a ser beneficiado? Ninguno. Entonces, no vale, es como un metal que resuena, como tímbalos sin valor. Es como dice Pablo, ¿qué va a ser beneficio? Va a haber? Prefiero mejor hablar una palabra que todo el mundo entienda que 1000 que nadie entienda. Porque ese es el propósito de los dones espirituales, los dones que Dios nos ha dado. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace ¿quién? Un mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como ¿quién? Como Él quiere. Y esto quiero abrir un paréntesis aquí, hermano. Hermano, lo repetí anteriormente. Esto de los dones, Dios mismo lo ha dado a través del Espíritu Santo como a Él le plació. ¿Y por qué hablo de paréntesis? Muchas veces nosotros no somos unidos porque hay división nosotros de envidia, de orgullo, porque quizá un hermano, una hermana hace cierta cosa que a mí me gustaría hacer, pero usted no tiene el don para eso, Dios no se lo ha dado. Pero no solamente eso, a veces ni siquiera damos gracias por los hermanos que tienen esos dones o esos talentos. Y para ser uno en Cristo nosotros tenemos que dar gracias al Señor por los hermanos que Dios ha dado esos talentos y esos dones dentro del pueblo de Cristo, porque el propósito es que todos nosotros seamos que bendecidos, edificados, y que el nombre del Señor sea glorificado. Y es lo que Pablo está enfatizando con los corintios. Ustedes no pueden estar utilizando sus dones para beneficio de ustedes. Tampoco pueden estar allí hablando de que fulano tiene este don, fulano tiene este don, o como que hay iglesias a veces que son personas, o sea, los líderes asignan gente y le dan ministerio y cosas, a veces como sin ningún tipo de dirección espiritual. Y eso no es de Dios. Los dones que Dios nos ha dado, los dones, los talentos que tenemos han sido guiados por el mismo Dios para beneficio de la iglesia. Es una buena examinación en esta noche. El don que tiene usted, hermano, el talento que Dios le ha dado, ¿para qué lo está utilizando usted? O puede hacer lo contrario. ¿Por qué usted y yo no estamos utilizando los dones que Dios nos ha dado? ¿Cuáles son las excusas que estamos poniendo? Porque puede hacer lo contrario. Puede hacer que usted sabe que tiene un don, pero por no comprometerse no lo usa. Y los hermanos no se están beneficiando. No están. Y Pablo está hablando con los corintios, este problema que están teniendo ellos.
Ya él sabía el problema que tenía. Y está enfrentando ahora esta situación. Versículo 12 dice, porque así como el cuerpo, y ahora vamos a ver el ejemplo, yo creo que el ejemplo majestuoso, magistral que Dios usa a través de Pablo, es lo que tiene que ver la comparación del cuerpo humano con el cuerpo de la iglesia. Yo creo que hasta para nosotros es más fácil entender el asunto de los dones y ahora el considerarnos los unos a los otros. Hermano, en la iglesia no hay o no debería de existir de que una persona especial, el más especial de la iglesia, el más importante, todos debemos ser iguales dentro de la iglesia. El don que tiene el hermano, mire, porque el hermano predica aquí no significa que es más importante que el que limpia allá abajo. Eso no es lo que dice Pablo. Es más, ese era el problema que tenían en Corintios. Y Pablo usa este ejemplo del cuerpo para que ustedes vean que era así. Pablo dice aquí, y lo vamos a ver. ¿Cuánto le gusta ir al gimnasio? A mí me gusta, pero yo no soy muy dedicado a eso. No tengo tiempo. ¿A usted le gusta el gimnasio? No se preocupe. La gente que hace gimnasia, mire, cuando uno hace gimnasio, y principalmente los jovencitos, no hay un joven aquí. Cuando se ven esos músculos así, ¿saben? Ellos iban antes y compraban XL, ahora compran medium. Pero no es quizás ni siquiera porque bajan de peso, es porque quieren que la gente le vea los músculos. ¿Cuántos de nosotros somos así a veces en la iglesia? Como yo canto. Hoy viene el hermano Dewey a cantar esta alabanza. Y me gusta como, hermano, eso es pecado, eso no es lo que el Señor nos ha mandado. Tanto yo debo tener cuidado, pero también ustedes deben tener cuidado de exaltar a alguien que está aquí simplemente por el don que tiene. En el cuerpo de Cristo no existe bandera, hermano. ¿Cuántas veces bajamos a comer allá abajo y a veces están los de Dominicana en un lado, Honduras en un lado, Puerto Rico en un lado, americano en otro lado? No dice que aquí pasa así, pero pudieran hacer eso, hermano. Y quizás esto es una llamada de emergencia o una llamada de que despertemos, de hey, wake up. Como dice el hermano Ricardo, se sale el inglés ahí, wake up call. Una llamada de emergencia para que despertemos, hermano. No hay bandera, no deberíamos tener grupitos. Seríamos entonces imitadores de los corintios. Ellos tenían grupos. Por cualquier razón tenían grupos ellos. Versículo 12. Porque así como el cuerpo, y mire lo que dice Pablo, el cuerpo es uno. Vuelve otra vez atrás. Dice Juan, cuando el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo estaban allí en el tiempo de la creación, cuando crean al hombre, ¿cuál fue una de las palabras que utilizó Dios de acuerdo al libro de Génesis? Hagamos, y la palabra hagamos, ¿es singular o plural? Es plural. En el hebreo significa que había más de uno. No era el solo, el Padre no estaba solo, estaba con el Hijo y el Espíritu Santo. Y en Juan capítulo 1 que dice, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo se hizo carne, y el Verbo era con Dios. Siempre estuvieron ahí juntos. E incluso cuando Jesús se iba, dice que vendrá ahora que el Consolador, que estará con ustedes, Él les revelará todas las cosas. Él es Dios en ustedes. Y usted y yo lo creemos. Porque usted dice, Dios vive en mí. Es porque no, es porque el Espíritu Santo mora en usted. Y usted sabe que esa es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo mora en nosotros. Significa que Dios mora en nosotros. Y por eso Pablo habla que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Porque es la casa, es el templo de Dios. Porque el Espíritu mora allí. Entonces, Pablo trae una vez más y dice, mira, el cuerpo es uno. Hermano, usted y yo somos uno. Cuando hay cosas fuera de ahí, orgullo, crítica, pleitos, divisiones, recuérdense, si usted lee los versículos anteriores, los capítulos anteriores, usted está viendo, Pablo está tratando problemas con los corintios. Y este es uno más. Si hay tal cosa, entonces no hay unidad dentro del pueblo de Cristo. Yo no puedo decir que soy unido al pueblo cuando yo entonces estoy trayendo divisiones. Y mire que el Señor ha estado hablando aquí en la iglesia justamente de esos temas, de las divisiones. No podemos buscar, hermano, divisiones. Incluso si un hermano viene a su casa, yo lo llamo y hablo de divisiones, usted debe de mandarme a mí a arrepentirme, hermano. Si usted acepta que yo hable de un hermano y que si yo qué, usted primero que te dice, hermano, mejor vamos a cambiar el tema. Mire, yo creo que ese tema, eso no está bien y deberíamos de orar por eso mejor. Pero hay hermanos que le encantan el cuchicheo, el hablar, hermana, sí, ¿verdad? O sea, cuando usted acepta una crítica o que un hermano o una hermana venga a hablar de otros hermanos, entonces usted está trayendo también conflictos y divisiones, porque lo más probable, lo que esa persona le está diciendo a usted no es la verdad. Ahora, ¿usted quiere tratar un problema con alguien? Tráigalo a los dos y hablen ahí con la persona enfrente. No vaya a hablar detrás de la espalda mía, díganmelo de frente. Entonces así podemos discutir la situación.
Pero hermano, siendo uno en Cristo, una vez más Pablo dice, yo mira el cuerpo humano. Y mira lo que dice. Tiene muchos miembros. El cuerpo es un solo. Él no utilizó una figura geométrica para hablar de la unidad de Cristo o la unidad en el cuerpo. Habló del cuerpo humano. En nuestro cuerpo humano es uno. El hermano Sugel estaba hablando de una prédica sobre esto. Y él decía, usted se puede poner 10 dedos en cada uno de los pies, serían 20. Y usted se puede cortar 2 dedos de un lado y 2 dedos del otro. ¿Cómo usted cree que se va a sentir ese cuerpo? ¿Balanceado o desbalanceado? Desbalanceado, obviamente. ¿En sufrimiento o no en sufrimiento? En sufrimiento, porque es un solo cuerpo. Y si algo pasa, va a sufrir. Por eso, por ejemplo, hoy me duele mucho la cabeza y la garganta. Tengo una señal de que algo no está bien. Porque mi cuerpo tiene señales, tiene sensores. Y lo mismo Pablo está tratando de hablar con los corintios en esta noche y con nosotros. Somos un cuerpo, pero tenemos diferentes miembros. Y hermano, yo sé, la frase siempre es esa, lidiar con gente es lo peor del mundo. Y es verdad, no es mentira, porque cada cabeza, dicen por ahí, es un mundo. O sea, cada uno piensa diferente, cada uno procesa información diferente. Pero Pablo dice aquí, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero oiga lo que dice ahora, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿son qué? Son un solo cuerpo, hermano. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, ¿son qué? Son uno. Y como yo siempre he dicho por anteriormente, el propósito de Dios no va a cambiar. Él será siempre uno. Y cuando Él venga por su iglesia, será uno con su iglesia. Cuando Dios venga a buscar a su iglesia, a su esposa, será uno con su esposa. Por eso que somos, ¿qué? Uno en Cristo. No ha cambiado, no va a cambiar. No existe de que quedó, que tres, no. Cristo nos hizo uno a Él. Él se casó con su iglesia. Y cuando usted se casa con una esposa, de acuerdo a la palabra, usted se convierte ¿qué? En uno. Por lo tanto, siempre ha sido la mentalidad, el propósito de Dios, que seamos ¿qué? Uno. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, lo creó ¿para qué? Para que sean uno. Tengan una comunión íntima desde el principio. Y Pablo trae justamente esa enseñanza a los hermanos de Corintios y a nosotros. Somos diferentes miembros con diferentes talentos, diferentes dones, pero debemos luchar por mantener la unidad, debemos ser uno siempre. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En otra palabra dice, entre nosotros unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres. Pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. Y esto es importante. El don que tiene el hermano allá, que tiene la hermana allá, no se lo dio dos espíritus diferentes, el mismo espíritu con la misma misión, bendecir al pueblo de Dios. Independientemente del don que usted tenga, independientemente del don que yo tenga. El propósito es que seamos uno y lo utilicemos para bendecir al pueblo de Dios. Y es lo que Pablo está tratando con los corintios. Porque al parecer ellos no estaban haciendo eso. Estaban utilizando los dones para las cosas que ellos quisieran, pero no para bendecir a los hermanos. Y esto, hermano, esa es una llamada de advertencia. Y debemos preguntarnos, ¿para qué estamos utilizando los dones y los talentos que Dios nos ha dado? ¿Para bendecir a los hermanos? ¿Para mantener la unidad en Cristo? ¿O para que a mí me vean? Para que a mí la gente diga, fue fulano. No debería ser así. Y ojalá que en nosotros no esté tal cosa, ni tampoco esté tal pensamiento. Porque Dios usó el Espíritu Santo para darnos a nosotros talentos y dones para beneficio de la iglesia y sobre todo para la gloria y honra del Señor. Siempre es eso. Además, el cuerpo no es un solo miembro. Ahí está el asunto de la independencia. El cuerpo no es un solo miembro, hermano, sino muchos. Hermano, usted y yo no somos los únicos. No nos podemos creer la última Coca-Cola del desierto. Nosotros, hermanos, somos diferentes miembros de un mismo cuerpo. Y me encanta cómo Pablo, o el Señor a través de Pablo, lo pone. Mira lo que él comienza a explicar. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Ahí comienza entonces a categorizar y a decir la importancia y la consideración que debemos tener los unos a los otros. El hecho, hermano, de que usted tenga un talento, un don diferente al mío, no significa que yo no necesito de usted.
No hay llanero solitario en la iglesia. Somos un cuerpo que necesitamos el uno al otro. Si un hermano se duele, yo debería de dolerme con él. Si una hermana está en dolencia, yo debería de dolerme con ella. Si un joven está en dolencia, yo debería de hacerlo. Yo le pido perdón al Señor porque muchas veces no lo hago así. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio al hermano que se sentaba ahí, que tiene 3 domingos que no viene? ¿Lo llamó usted? ¿Lo llamé yo? Está el hermano o la hermana en dolencia, el joven que no ha venido hace un tiempo, está en dolencia, lo más probable. Si yo soy parte de ese cuerpo y me duelo con esa persona, yo debería estar encima de esa persona. Llamándolo, comunicándome y saber cómo está. Lo mínimo que puedo hacer. Un texto de WhatsApp, un texto de Messenger, lo mínimo. Aparte de orar. Estoy diciendo algo práctico, hermano. Es cosa práctica que Pablo nos está llevando aquí. Si dijera entonces, bueno, como yo tengo el don de predicación o de estudio, de enseñanza, el don de ciencia, a mí no me interesa entonces el hermano que tiene el don de servicio. Cada quien que haga eso no es de Dios. Es lo que Pablo está diciendo a ellos. Ustedes no pueden, ustedes aquí en Corinto, hermano, ustedes no pueden hacer eso. Ustedes son un cuerpo y cada uno debe también considerarse los unos a los otros y amarse. Y todos juntos entonces tienen que trabajar para la gloria de Dios, para ser uno y para beneficiar al pueblo del Señor. No pueden pensar que porque uno hace una cosa, el otro hace otra cosa. Ustedes no se necesitan el uno a los otros. ¿Sabe cuántos hermanos aquí tienen diferentes dones y talentos? Y tenemos que depender el uno al otro. No importa, hermano, cuánto usted sepa o no sepa. Usted va a necesitar a alguien. Yo voy a necesitar a alguien. Y para eso Dios nos puso como un pueblo, porque ese alguien está ahí. Muchas veces nosotros no sabemos que alguien tiene algo, porque a veces nosotros pensamos a veces que somos independientes y que no necesitamos a nadie. Pero nos llama a gran sorpresa que el hermano fulano tiene, un talento, un don y es de gran ayuda dentro del pueblo del Señor. No podemos despreciar a los demás. El hecho de que usted quizás tenga una posición económica, social, política, no puede despreciar a aquellos que no la tienen. Es todo lo contrario. Tenemos que ser igual. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no es del cuerpo. Si la oreja dice no soy del cuerpo, no soy del cuerpo, claro que no. Pablo dice, no, ustedes no pueden hacer eso. Y mira que Pablo está utilizando parte del cuerpo, que quizás sean cosas que a veces nosotros no, son cosas como que, la oreja, porque por ahí escuchamos. Bueno, sí, eso es importante. Son partes importantes del cuerpo. Pero Pablo ahorita entra a otras partes del cuerpo que son un poquito, que son las que prácticamente uno ni siquiera considera. Y a veces puede pasar eso dentro del pueblo del Señor. Que muchas veces nosotros como que pasamos por alto aquellos que no tienen ese don que se exhibe aquí arriba, pero tienen un don que sin ellos la iglesia se cae. Estaba pensando cuando iba rumbo al que trabajo hace como 2 semanas. Estaba orando al Señor y comparto esto rapidito. Y me puse a orar por cada hermano y cada hermana en la iglesia. Y cuando yo oraba por los hermanos que estaba orando, yo nada más decía algo: Señor, gracias por el talento y el don que ese hermano tiene dentro de la iglesia, porque si ese hermano no estuviera ahí, ¿qué hubiera sido con esto? Quizás Dios hubiera puesto a alguien, no importa, pero ese hermano Dios lo tenía ahí. Y yo tengo que dar gracias, Señor, por ese hermano y por lo que ese hermano hace. Y eso además es considerarnos los unos a los otros. Muchas veces nosotros no hacemos eso, sea porque tengamos no sé qué, vengamos de otra iglesia, no sé. Pero hermano, no estoy diciendo que venga aquí y diga, hermano Manuel, gracias porque... No. Delante del Señor, usted dé gracias, Señor, por esos hermanos que tienen esos talentos, esos dones, que Dios los usa grandemente y glorifíquelos por ellos, para que Dios nos mantenga firmes delante del Señor y podamos hacerlo siempre para la gloria y honra del Señor. Pero muchas veces no pasa eso, porque quizás pensamos que no me importa ese hermano que está ahí, o lo que esa persona hace o tiene. Yo no me afino con eso. No estoy diciendo que aquí esté pasando eso, que no es nada de nosotros, sino algo ya general que estoy diciendo. Y es lo que Pablo está hablando con los corintios sobre eso. Si todo el cuerpo fuese ojo, si todos aquí fuéramos cantantes, ¿dónde están los predicadores? ¿Dónde están aquí los que limpian? ¿Dónde van a estar los que están en los equipos ahí atrás? ¿Pero dónde están los que oran? ¿Sabe que hay personas que tienen un llamado de oración? Todos estamos llamados a orar, pero hay hermanos que son y hermanas dedicadas a la oración, que nos dan quizás a mí 3 patas nos dan, duran ahí y oran y tienen una comunión con Dios terrible. ¿Dónde van a estar esos si todos somos predicadores, si todos somos cantantes? ¿Dónde van a estar esos? ¿Dónde van a estar los que sacan la basura allá afuera? Los que la bajan, los que limpian ahí, ¿dónde están? Ellos no son importantes porque, no hermano, todos dependemos y todos debemos de amarnos los unos a los otros, porque al final a cabo el propósito de todo esto es que el nombre del Señor sea glorificado. Y si algo nos lleva a nosotros a hacer eso, es lo que dice Juan 13, 33, 34. Si somos verdaderamente sus discípulos, vamos a saber eso, que nos amemos
nosotros. El amor de Cristo es que nos debe llevar a nosotros, hermanos, ser uno y luchar y considerarnos los unos a los otros, independientemente de quién sea el hermano, el talento que tenga, los dones que tengan, no importa. Ya Jesús lo hizo por nosotros y Él nos manda que esa debe ser la motivación mayor. Si no, lea Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Tengan este mismo sentir como en Cristo, ¿qué? Y ahí comienza todo a hablar todo lo que Pablo le habla a los filipenses. Entonces siempre debe existir eso. Yo no debería hacer la cosa aquí para llamar la atención a ninguno de ustedes. Que el Señor me mande fuego del cielo y me consuma, si así dice, así es. No, es real, no debería en nosotros nunca haber esa intención en nuestro corazón. Y si hay tal cosa, tenemos que arrepentirnos. Porque siempre debe ser dirigido por el Señor, por el Espíritu Santo, para beneficio de la iglesia y sobre todo para la gloria y honra del Señor. De lo contrario, entonces, ¿para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Si todos fuésemos oídos, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios coloca los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. A mí, Pablo le dio duro a esta gente, porque ellos tienen un desorden. Hay gente que estaban en diferentes cosas, haciéndolo como yo le viniera. Tú eres de la familia fulano, ven, tú estás aquí. Usted ha visto iglesia que el segundo en comando, el pastor, el hijo del pastor, pero el hijo del pastor no. ¿Usted ha visto eso? Es como que se lo pasan por herencia. Es verdad, es verdad. Oh, el diácono fulano es alguien que yo conozco, ese amigo mío, como que si fuera una empresa de amistades, de amigos, como que invirtieron ellos juntos en una compañía y fulano es el CEO, fulano qué sé yo quién. En el cuerpo de Dios no existe tal cosa, hermano. Esto aquí no es una herencia para yo traspasársela a un hijo mío. Ojalá sea así. Ojalá que los hijos de nuestros líderes y de nosotros amen tanto a Dios y sean hombres de Dios que continúen la obra. Aleluya. Amén. ¿O no sería el deseo suyo que sus hijos continúen aquí la obra? Claro que sí. Yo creo que Jeremías y ellos estén aquí brincando y crezcan y sean hombres de Dios y amen a Dios. Y Dios lo use grandemente. Pero yo no debería pasarle el batón a mi hijo simplemente porque es mi hijo. Los coritos están metiendo ese problema. Todo era, si yo te conozco, ven acá. Era del grupo. Si tú no eres de... No, entonces tú te pones para tu lado. Que Dios nos libre a nosotros, hermanos, como iglesia, tener exclusividad en la iglesia. No debería existir. No debería haber bandera. No debería haber color. Jesucristo es uno y en Él, usted y yo como cuerpo de Jesús, somos uno. Los ingenieros de aquí no deberían estar en un grupito de que porque son ingenieros. No, usted es un hermano en Cristo como yo y como cualquiera. Eso es asunto de titulación que a veces nos ponemos nosotros. Es un grave error dentro del pueblo de Dios. El pastor fulano, el fulano, y tuve que a veces tienen como un grupito y a veces están todos metidos en la oficina por allá hablando y además como que ese grupito exclusivo ahí, como a veces en las compañías, que los jefes nunca conocen a los que trabajan en el piso. Por eso usted puede ver la diferencia cuando hay un gran líder a cuando hay un jefe que no le importa nada, que lo que le importa es el dinero. El gran líder, que aunque sea jefe, ¿qué hace? Viene abajo y mira lo que están haciendo, lo que están ahí. Yo recuerdo a Mike Baker allá de Pay for Expert. Por eso ese hombre se ganaba el respeto de todo. Ese hombre iba al piso, y creo que todavía lo hace, no sé, pero ese hombre iba al piso y veía lo que recogían la bolsa. Y siempre un hombre muy familiar. Y yo destacaba mucho en ese hombre. Porque no todos los jefes son así. Siempre tienen su grupo exclusivo. Seguimos entonces. Versículo 20. Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno. Y ahí comienza ahí, ya leímos todo lo que está ahí. Ahora el versículo 22 dice: antes bien los miembros del cuerpo que padecen más débiles son los más necesarios. El cuerpo, fíjese, yo iba a poner una foto, era para que usted lo viera, pero no quise, para no perder tiempo. ¿Cuántos de ustedes les interesa mucho las cejas? ¿Saben la función de las cejas? Estas cejas, las mujeres que a veces se las quieren quitar, o por eso un dibujo. Déjame ir para atrás, se las quitan y se las ponen un dibujito. ¿Usted sabe la función de las cejas? Pero los hombres que hemos trabajado con pico, y ese sudor baja a 300 millas, en un día en Dominicana, esa temperatura, 85 grados. No sé si ustedes han tenido experiencia. Yo he tenido la experiencia, entonces no voy a hablar por todo, voy a hablar por mí. Y cuando ese sol viene a ir, a esa hora del mediodía o a la 1, mira, y te dan ese ojo, el ardor que hay ahí es increíble. Pero mire, ¿qué hace esto? La desvía, te protege de que se vaya por los lados. Como los carros cuando tienen esa protección, que el agua se va por los lados, lo que le llaman los windshield y esa cosa, y las protecciones, te protege de eso. ¿Por qué están los pelos que están aquí adentro? ¿Cuánta gente se hacen esta cirugía para quitarse esos pelos de ahí porque se ven medio raros? Estos pelos son como los filtros del aire del carro, hermano. Ustedes saben cómo el polvo ahí afuera está tan contaminado. Y cuando usted ve que algo va a entrar de repente, ¡achú! Esos pelos que están ahí, no estoy diciendo que lo tenga así como una trenza, obviamente cuídese. Porque hay gente que son como medio locos a veces, pero que yo no entiendo por qué hacen eso.
Pero mire, esos pelitos que están ahí son como ese filtro, hermano, que le ayudan a prevenir cosas, aire que vienen de afuera y todo eso. Pero ¿cuántos de nosotros hablamos de eso? Muy poco. Usted sí habla de esto, mire. Y más aquellos que se le ven los cuadritos. Ahora se ponen como algo así bien apretado para que se le vea todo marcado. Porque les gusta exhibir, es lo que Pablo está hablando aquí. El problema de los corintios es que ellos exhibían esas cosas. Los dones que eran más vistos, ellos lo ponían ahí, que la gente lo vea. Pero aquellos, no, lo ponían a un lado. Aquellos que tenían otra cosita más, eran como innecesarios. Y Pablo dice a ellos, no, hermano, esos también son necesarios. Esos hermanos, esas hermanas que hacen esas cosas, son necesarios porque también ellos son del cuerpo de Cristo. Ahí está, Pablo está tratando eso con ellos y es lo que esta noche queremos tratar, hermano. Para mantener la unidad en Cristo tenemos que considerarnos los unos a los otros, pero al nivel que Cristo lo ha considerado a usted, me ha considerado a mí. Usted no me puede tener menos a mí que usted, porque simplemente usted piensa o se la cree o qué sé yo. Usted tiene que considerarme a mí como Cristo me considera a mí. ¿Por qué usted y yo amamos a los hermanos? Debemos de amar a los hermanos de la manera en que Cristo lo amó a ellos. De lo contrario, entonces, hermanos, estamos equivocados, estamos actuando de la manera incorrecta. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Hermano, hay parte de nuestro cuerpo que uno ve como que son bien débiles, que ¿para qué voy yo? Y nosotros ni siquiera hacemos caso. Pero el cuerpo tiene que ejercitarse completamente. Los músculos, todo. ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por esto? Por los pies. Sin embargo, ellos son que sostienen nuestro cuerpo. Si usted no le da un masajito a los pies de vez en cuando, va a un lugar o qué sé yo en su casa y trata, un día el pie le va a decir, mira, ¡boom!, va a caer. No solamente le da un masajito aquí, y las mujeres que van a Sephora y a la tienda y a Horta, mira, a comprar su máquina, todos se enfocan aquí y los hombres aquí. Pero las demás partes del cuerpo y las demás cosas, todos son importantes. Pero Pablo está haciendo esto es como una analogía. Él está haciendo un ejemplo para enseñarle, darle esta gran enseñanza a los hermanos. Y aquellos del cuerpo que nos parecen muchos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Santiago dice, hay de aquellos que cuando alguien entra por ahí con anillo y todo, le dan la primera silla, lo sientan adelante. ¿Te has visto eso? No estoy diciendo que aquí pasa eso. Pudiera pasar que personas que tienen nombre se han tratado diferente a otros que no tienen un renombre dentro de la iglesia del Señor. Ha pasado, seguirá pasando hasta que el Señor venga. Ojalá nunca pase en Templo Bíblico Provide, sino que seamos uno y que el trato que yo le doy a Ricardo, que le doy a mi suegra, que le doy al hermano Ángel, le doy a todo, debe ser igual. Debe ser igual. Allí no debería haber ningún favoritismo. Los corintios tenían ese problema. Había favoritismo entre ellos. No debe existir eso en la iglesia del Señor, hermano. Y Pablo está tratando con ellos justamente por eso. Los más decorosos, ay, ahí sí, a eso que se ve bien. Y usa el cuerpo otra vez, los músculos, todo esto que se ve. Pero las demás cosas que no se ven, que son calladitas, a eso no. Todo eso, hermano, Pablo está tratando para que pensemos en eso. Considerarnos los unos a los otros. Y aún considerarnos al hermano aún mayor que a mí mismo. Es bíblico. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual para que vean lo que dice. En cambio, con las partes que mostramos no somos tan cuidadosos. Sí, la parte que nosotros mostramos a veces no somos cuidadosos. Y es que Dios hizo el cuerpo de modo que le demos más importancia a las partes que consideremos de menos valor. O sea, todos somos importantes, hermano. Y quizás esto suena como un poquito, pero hay un favoritismo, porque si dice que le demos importancia a los de menos valor. No, lo que está diciendo es que a los que tienen menos valor, o a las cosas que nosotros consideramos que no son de gran valor, les demos valor también. No podemos simplemente a los que tienen grandes ministerios, que son muy conocidos, como considerarlo a ellos más que los demás. Todos debemos considerarlo igual delante del Señor. Estamos casi terminando. Para que no haya desavenencia en el cuerpo. Y ustedes ven, todo es siempre lo mismo. Buscando ¿qué? La unidad
dentro del cuerpo del Señor. Bueno, somos diferentes gente con diferente, como dicen en inglés, background, diferente historial. Venimos diferentes, aún de diferentes iglesias, aunque sea templo bíblico. Y cada uno carga su propio prejuicio, diría yo. Algunos piensan una cosa, hasta que se pegan cosas. Aunque debemos todos pensar lo que dice la Biblia, no. Pero muchas veces los prejuicios que tenemos pueden ir con nosotros. Y eso puede afectar muchas veces dentro del pueblo del Señor. Por eso es que tenemos siempre que irnos a la palabra para tratar lo que dice la Biblia, porque de lo contrario, entonces, si yo pongo mi prejuicio, yo estoy actuando de la manera en que yo considero, no lo que dice la Biblia. Y Pablo dice a los corintios, ustedes no deben actuar así. Ustedes tienen que actuar como el Señor lo diseñó. Deben ser uno, deben amarse los unos a los otros. Deben hacerlo por causa de Cristo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Ahí está. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Somos, hermano, la esposa del Cordero de Dios. Él dio su vida por nosotros. Si hay una mayor razón o una motivación que nosotros debemos luchar por esto y mantener la unidad, hacer todo para el Señor, es que somos el cuerpo del Señor, hermano. Somos el cuerpo de Cristo. Él murió por nosotros. Y Él viene por nosotros. Y Él espera que nosotros seamos uno. Sí, Él sabe que no somos perfectos. Pero también Él nos ha dado las herramientas para luchar a la perfección. Para que como iglesia seamos uno en el Señor. Para que los dones que nos ha dado los utilicemos para el Señor. Para beneficio de la iglesia. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. Hermano, usted y yo somos miembros. Usted, hermana, usted. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y Pablo lo recalca y lo recalca. Se lo deja mencionar muchas veces. Porque si no pensamos en eso, hermano, entonces de nada va a valer lo que hagamos. Si Cristo no es la razón por la cual nosotros hacemos lo que hacemos dentro del pueblo, de nada nos vale. Y interesante que el capítulo 13, ¿qué Pablo comienza a hablar ahí? El amor. ¿Por qué? Es que no hay razón, nada va a llegar a cabo si el amor de Cristo no es que nos lleva a nosotros a ser uno y considerarnos los unos a los otros y hacer las cosas que hacemos para el Señor. Los servicios que usted hace, el ministerio que Dios le puso y los dones que Dios le ha dado a través de su Santo Espíritu, si no hay amor, Pablo lo dice, es un metal que resuena, no hay sentido. El amor debe ser, hermano, que nos ayude a nosotros a lograr esto dentro del pueblo del Señor. Luchemos siempre, hermano, por mantener la unidad. Mire, cuando tenemos reunión en la iglesia, usualmente van a haber personas que no están de acuerdo en ciertas cosas. Está bien, eso es normal. Donde hay personas, no todos van a estar de acuerdo. Pero donde se muestra el amor de Cristo es que aunque yo no esté de acuerdo, lo que la iglesia, el pueblo de Dios decida, yo voy a apoyar. Cuando tengo un hermano que está dando mucho complaint y que aunque se decida algo siempre está peleando, ahí hay problema. No es el llamado del Señor. El hombre de Dios siempre, nosotros deberíamos de buscar siempre, hermano, cómo agradar al Señor cada día. Y sobre todo dentro de su pueblo, mantener la unidad. Y eso cuesta. No es fácil doblegar nuestro orgullo para que otros sean beneficiados. No es fácil, hermano, asumir que estoy equivocado. No es fácil. Pero con el Señor lo podemos lograr. Así que, hermano, vamos puestos de pie. Vamos a terminar en oración. Y espero que en esta noche, lo que hemos tratado, hermano, sobre los dones, la distribución, el propósito, nos ayude en esta noche, hermano, poder hacer un autoanálisis. Yo creo que deberíamos analizar a nosotros mismos esta noche y ver, hermano, si yo estoy luchando por la unidad dentro del pueblo del Señor. Ver si los dones, los talentos que Dios me ha dado, los estoy utilizando como Dios me manda. Si estoy beneficiando a los hermanos, si los hermanos están siendo bendecidos. Si es lo contrario, entonces tenemos que orar al Señor, pedirle perdón y que entonces el Señor nos ayude a hacerlo como Él nos manda, para que así todo sea para la gloria y honra del Señor y también para la edificación de su pueblo que es la iglesia.
Oremos y terminamos. Padre, te bendecimos en esta noche. Gracias te damos por tu palabra. Señor, a veces quizás pensamos en los corintios, wow, qué iglesia con tanto talento y qué tanto desorden habían allí. Pero lo que menos muchas veces pensamos es que nosotros somos iguales o peores que ellos. Cuando damos un análisis muchas veces, Señor, en nuestra vida, quizás somos peores que los corintios. Perdónanos, ayúdanos, Señor, a valorar a nuestros hermanos, a valorarlo como tú los valoras. Que el ministerio que tú le has puesto a ellos, Señor, podamos dar gracias por esos ministerios, podamos dar gracias por esos hermanos. Y, Señor, glorificarte a través de cómo tú obras a través de sus vidas, independientemente el don, el talento, la posición en la cual tú le has puesto. Que demos gracias a ti, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros jóvenes. Y que siempre procuremos, Señor, la unidad del cuerpo de Cristo y utilizar los dones y los talentos para tu gloria y tu honra y para edificación de tu pueblo que es la iglesia. Gracias, Señor. Bendícenos. Ahora que vamos a las casas, Señor, que tú nos lleves con bien. Y Padre, que tengamos una noche de descanso y también un sueño reparador. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos terminado.